Vamos a meternos en los temas Sí. más internacionales que tienen que ver con el Medio Oriente. Esto que hoy me lo decía Mauro, secuestraron al cineasta que fue el ganador del premio Oscar. Sí. Esa es una de las noticias que mezcla un poco, en realidad, es la política y el espectáculo, el show. No sé cómo plantearlo, profe. Es difícil saber realmente qué es realmente lo que pasó y por qué pasó. Pero lo cierto es que fue agredido por colonos. Se llama colonos a ciudadanos israelíes que van tomando posesión de territorio de los palestinos. Por eso se habla muchas veces de reemplazo étnico, de genocidio y demás, ¿no? Porque lamentablemente la tierra de los palestinos cada vez más chica, digamos, Ajá. y no es una opinión, digamos, es un hecho en donde se pueden ver los mapas y se puede ver cómo fue retrocediendo los lugares donde los palestinos tienen sus propiedades, ¿no? Sus casas, habitan y hacen su vida ahí, ¿no? Entonces se hizo un documental que se llama No Other Land, es decir, no hay otra tierra, Sí. justamente por este tema. Fue de las más habladas esa. Bueno, de hecho, ganadora del premio, ¿no? Difícil la cuestión porque nadie, ninguna empresa en Estados Unidos quería proyectar este documental. ¿Por qué? Bueno, porque hay ciertos temas tabú, ¿no es cierto? Todavía al mundo le cuesta hablar de determinadas cuestiones, ¿no? Por eso también a veces hace una crítica al gobierno de Israel, algunos tienen miedo por la acusación de antisemita, de nazi y demás, que yo no lo considero oportuno. Siempre que se haga una crítica hacia el gobierno y lo que está realizando el gobierno de Israel, por ejemplo. Yo siempre digo, yo puedo criticar al gobierno de Argentina, al gobierno de Estados Unidos, de Francia, incluso el de Israel también. No voy a ser antisemita por criticar lo que está haciendo en estos momentos el gobierno de Israel. La cuestión es que estos son los colonos que van protegidos por las fuerzas de seguridad de Israel y van tomando posesiones. Eso es lo que refleja el documental y justamente el cineasta que es, digamos, el codirector, ¿no? Hay uno que es palestino, que es este muchacho, y hay otro que es israelí, judío israelí. Los dos hicieron el documental. Bueno, este muchacho fue agredido por colonos y después, cuando la ambulancia lo buscaba porque estaba herido, lo llevó el ejército de Israel y no se sabe todavía el paradero de él. Una situación muy triste, muy triste. Tanto como sea que haya pasado una persona famosa, porque se hizo mundialmente famosa por el documental y por el Oscar, que ganó en los Estados Unidos, sino es triste por todos los que están pasando esto, ¿no? Porque creo que no vale más la vida de él que la vida de otro. No, pero se vuelve el tema en tapete, en radio, obviamente por haber sido ganador del premio Oscar. Israel volvió a bombardear Gaza porque dicen que no pueden avanzar en una nueva fase del cese del fuego y de tratar de buscar opciones de paz. Me parece que también es un exceso, ¿no? Decir, bueno, no me estoy poniendo de acuerdo en la mesa de negociaciones, entonces voy a seguir bombardeando. Y recordamos que son civiles, más allá que por supuesto hay algunos combatientes de Hamas, que Hamas tomó un camino que no debió haber tomado, que fue culpable de actos criminales el 7 de octubre, aquel 7 de octubre ya pasó un año y medio, no del año pasado, sino el anterior. Pero de todas maneras, me parece que la reacción de Israel siempre ha sido desmedida, ¿no? Hoy estamos hablando de unos 50.000 personas muertas, de los cuales te puedo asegurar que los combatientes de Hamas han sido un número absolutamente menor respecto a la cantidad de muertos civiles, niños, ancianos, mujeres y demás. Difícil encontrar posibilidades de volver a la paz en el corto plazo. Estamos hablando en tal caso ni siquiera a mediano plazo, me parece que estamos hablando de un largo plazo. Es también difícil cuando no hay actores internacionales que se comprometan a mediar realmente, ¿no? Porque Estados Unidos en realidad lo que hace es apoyar irrestrictamente al gobierno de Israel. Cuando ve a una acción muy desmedida, ya puede llegar a ver alguna reacción de la Casa Blanca diciendo, bueno, paremos la moto. Paren un poco, pero en realidad hay un apoyo irrestricto y no hay una contraparte. Es decir, hoy Rusia en realidad está muy abocada a la cuestión que tiene que ver con la resolución del conflicto de Ucrania. Si vamos a hablar de ese tema, se han reunido en Arabia Saudita, estuvieron más de 10 horas hablando los representantes de Estados Unidos. Sigue la negociación, pero sí, que no era directa, lo vuelvo a mandar para que se engancha, no tratan entre las partes, está Estados Unidos con Rusia, lo ahora definen. Estados Unidos con Rusia están hablando 10 horas, estuvieron hablando de un cese del fuego en el Mar Negro,
fundamentalmente para asegurar el comercio y demás, que se puedan sacar granos. De eso se habló mucho tiempo también, para que Ucrania pueda vender cereales, para que bueno, haya un poco de paz en el Mar Negro, se deje de pelear ahí en ese ámbito. De todas maneras, dijeron desde el Kremlin que lo más probable es que estas 10 horas de reunión no le expliquen a la gente qué pasó porque son cuestiones muy técnicas. Dijeron, hablamos de cuestiones técnicas y no va a salir a la prensa. De todas maneras, habló sobre eso, digamos, concretamente sobre un alto el fuego en el Mar Negro. Difícil porque la anterior reunión donde dijeron que iba a haber un alto el fuego respecto a las a las infraestructuras vinculadas a la energía no se cumplió mucho, que digamos. Entonces, estamos demorados con estas cuestiones, ¿no? Muchas horas de encuentro entre rusos y estadounidenses, porque después los estadounidenses tienen que hablar con los ucranianos. Entonces, se hace bastante cuesta arriba la cuestión. Veremos qué es lo que va a pasar en el futuro con esta cuestión. Volviendo a Medio Oriente, está ahí Yemen también, lo hemos hablado en otra edición de esta columna. Yemen atacando a Israel, digamos, es el país en realidad que está tratando de defender a Palestina, pero bueno, no es mucho lo que tampoco puede hacer, más que hacer difícil el paso de los buques de guerra que apoyan a Israel y algún ataque al aeropuerto en Israel, pero tampoco es demasiado lo que puede hacer Yemen desde muy lejos, ¿no? Profe, bueno, ayer día caro para los sentimientos argentinos, si los hay. Hubo marcha, viste que estuvimos, bueno, el tema del tiempo, bueno, se pudo realizar concentración en distintos puntos. ¿Qué reflexiones deja este nuevo 24 de marzo, profe? La verdad que fue muchísima gente, muchísima gente. Y no solamente militantes, porque si bien están los militantes por los derechos humanos, que van siempre, militantes de algunos partidos políticos, pero mucha gente que no milita en ningún lado, sino que ante la situación que estamos viviendo hoy y la postura que tiene el gobierno, han salido un poco a dar su postura respecto a esto del recuerdo del 24 de marzo. Respecto a lo que dijo el gobierno, de plantear la historia completa, como dicen ellos, que está dentro de lo que ellos llaman batalla cultural. Decir, bueno, vamos a disputar en la cultura de la gente todos estos temas que... Sí, es habitual, hay que contar todo. Digo, en la gente cuando habla dice, hay que contar todo. Hay que contar todo. Y es cierto que hay que contar todo. Lo que no podemos hoy es igualar las cuestiones. Es decir, tenemos que pensar... Yo no creo en los tabú. Ojo, negro, yo creo que hay que hablar de todo. Lo que pasa es que en las sociedades lleva tiempo esto. ¿Por qué? Porque hay gente que está muy afectada a nivel emocional, a nivel sentimental, por todo lo que ha pasado, porque ha sido parte, porque ha sido víctima, porque es hijo de una víctima. Puede ser de las fuerzas de seguridad o puede ser del otro lado, digamos, aquellos que tomaron las armas para cambiar la política en Argentina, tomaron el camino de la lucha armada o tenían posturas culturales, posturas políticas o posturas sociales diferentes, que jamás empuñaron un arma y sin embargo también fueron víctimas del proceso. Entonces lo que no debemos hacer es igualar las cuestiones. ¿Por qué? Porque cuando vos gestionás un Estado, tenés la absoluta responsabilidad de que tus acciones siempre tienen que estar dentro de la ley. Por eso es el Estado quien tiene el monopolio de la fuerza física. Es decir, nadie puede tener fuerza física, solamente el Estado lo tiene. A través de la seguridad interior, con la policía y todos los otros, policías federales, provinciales, gendarmería y demás. Y después tenemos las Fuerzas Armadas que garantizan la seguridad y la soberanía en conflictos del exterior. Entonces, vos tenés herramientas, la justicia, los abogados, los tribunales, las cárceles, para poder enfrentar a aquellos que se levanten en contra de la democracia, en contra de la república, en contra de la Argentina, en contra de un gobierno. Sin embargo, tomaron otro camino. Tomaron el camino de reprimir y aniquilar esos enfrentamientos de una forma ilegal, a través de... y fue sistemático. A veces se enojan algunos cuando yo digo que fue sistemático. ¿Por qué? Porque está la otra que dicen, bueno, hubo algunos excesos, ¿no? Bueno, en el fragor de la batalla en contra de estos movimientos insurrectos, hubo algunos excesos. Y en realidad no son excesos. Cuando vos tenés decenas de campos clandestinos, donde vos como Estado sabés que son clandestinos, en donde tenés gente que se le priva de un abogado, se le priva del derecho a un juzgamiento, que lo vas a torturar. Entonces,
no se hizo una vez. No es una persona, un violento dentro de la fuerza de seguridad que torturó. Estamos hablando de una cuestión sistemática, donde tuvimos fuerzas armadas que fueron entrenadas en las escuelas de las Américas. Fueron los estadounidenses que tenían una batalla, una guerra, en medio de la Guerra Fría, que querían exterminar a la izquierda, que querían ganar la Guerra Fría, y que tenían un modus operandi que era, el que utilizaron los estadounidenses en Vietnam. Fíjense los crímenes de Estados Unidos en Vietnam y se van a dar cuenta de qué forma ellos hicieron el combate contra los comunistas en Vietnam. No estoy diciendo que el comunismo no ha tenido crímenes, estoy diciendo cómo fueron formados las Fuerzas Armadas Argentinas, qué hicieron los franceses en Argelia. Por eso se vincula mucho lo nacional con lo internacional. También el que quiera puede buscar los crímenes de los franceses en Argelia, de qué forma lo hicieron. Y se van a encontrar con prácticas muy comunes a lo que se aplicó en la Argentina. Esto de la desaparición de personas, desaparición forzada, esto de la apropiación de bebés, que no fueron uno o dos personas desubicadas que se apropiaban de bebés. Estamos hablando de más de 400 personas apropiadas, donde se le prohibió el derecho a la identidad. Entonces, esas cosas no las puede cometer un Estado. Que hubo insurrectos que cometieron crímenes, sí. Y si me preguntás a mí, para mí todos tienen que pagar por los crímenes. En ese sentido, todos tienen que hacerlo. Tampoco se investigó demasiado lo que pasó antes del 76, porque la violencia en Argentina no comenzó en el 76 con el golpe, comenzó antes. Y el accionar de la AAA jamás fue investigado, y la conexión con la política argentina. Entonces, bueno, son muchas cosas que son hoy un poco tabú para la Argentina. Pero me parece que tenemos que empezar a debatirlos sin pelearnos, sin enojarnos demasiado. Lo que pasa es que, te reitero, hay mucha gente que es muy... Lo tiene ahí fresquito todavía. Y lo ha vivido y le ha tocado heridas, familiares. Son etcétera. Heridas, pero tenemos que, yo que soy un analista político y que me dedico a esto, tengo que entender, y creo que todos los argentinos también tenemos que entenderlo. Lo que pasa es que yo también entiendo por qué otras personas no pueden procesarlo, pero no es lo mismo la responsabilidad de algunos civiles que toman las armas para cambiar el poder con la lucha armada, que la responsabilidad de un Estado que tiene la obligación de mantenerse en Estado de Derecho. Y te quiero hacer una observación también. Cuando comienza la democracia, que en esto tenemos que agradecer a Raúl Alfonsín, digamos, por todos los juicios a la Junta, tuvo un coraje, la verdad que había que hacerlo en ese momento, porque lo haces hoy, bueno, pero en el 83 había que hacerlo, 83, 84 había que hacerlo. Aquellos que fueron víctimas de la dictadura no fueron a buscar venganza por mano propia, porque pudieron haberle tocado la puerta a algún represor y haber hecho justicia por mano propia. Sin embargo, fueron a la justicia, fueron a los tribunales, recorrieron los tribunales, muchas veces no le daban pelota, pero ¿qué pasó? Se quedaron en el Estado de Derecho, hicieron el reclamo dentro del Estado de Derecho, y está muy bien que haya sido así. Y una cuestión más, felicitaciones para nuestro país, porque fue uno de los pocos países que pudo juzgar un genocidio. Te diría que fue el único que lo hizo. La democracia de un país juzgando un genocidio ha sido el único, porque algunos me pueden decir, ¿qué pasó en Nuremberg, ¿no? Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial? En Nuremberg se juzgó y ejecutó a algunos jerarcas nazis. Yo te puedo decir que el 90% de los nazis siguieron su vida tranquilamente. En España, al franquismo nunca se lo juzgó. Cuando el juez Baltasar Garzón quiso juzgarlo hace poco tiempo, lo echaron. Porque en España es un tema tabú, es un tema que no se puede tocar. Los crímenes del franquismo. Si queréis más atrás, los crímenes de la guerra civil, tanto de un bando como del otro, como quieras, pero nunca se pudo sentarse a investigar y a juzgar los crímenes en España. En Argentina se pudo hacer. Nada, es una reflexión y seguramente muchos tendrán un montón de objeciones para hacer y para seguir debatiendo, para seguir charlando. Pero bueno, nada, quería hacer un pequeño resumen sobre eso, vinculaciones internacionales. Y ganó el silencio y la atención, profe. Gracias por el bloque que nos da, profe. Mirá que hoy arrancamos fuerte, profe, pero terminamos muy buena reflexión. Bueno, gracias. ¿Dónde lo sigo, profe, usted? En las redes sociales, sí. en X, en @CristianRiom, en mi Instagram también, Cristian Riom.
Christian Rom guión bajo internacional, donde ahí pongo las cosas internacionales, en el otro pongo un poco de todo. Y acepto el debate también, por supuesto. Acepto el debate, el que no está de acuerdo podemos charlar, no hay ningún problema. ¿Cuándo verdad, hoy que estamos martes? Martes. No, bueno, hoy Argentina. ¿Cuándo hace? Esta noche Argentina, no tenemos desvariados. Por eso, pero ¿cuándo hacen desvariados? Seguramente el jueves, ahí pueden hablar del profe para intercambiar también conceptos, está bueno. El jueves de 22 a 24 de la noche estamos con las chicas, con Milagros, Renata, Jazz y Ernestina, estamos haciendo excelente programa. Y mira, miles escribieron, no sé, bueno, los voy abriendo porque ya sé cuando está bueno el tema y trae su debate y eso está bueno. Pero mira cómo me dejaste con esa buena. Hay países que ni lo tocan el tema, lo dejaron pasar. No, en ningún país. En ningún país. Por eso dijo esto de la Argentina, ¿no? De que hablamos de estos temas, nos peleamos si quiere, opinamos y todo, pero lo hablamos. Y en el juicio de la Junta también se juzgó aquellos que tomaron las armas en contra de la democracia argentina, también se juzgó y se los condenó. Después vinieron los indultos de Menem, en donde se indultó a ambos lados. Bueno, hay toda una historia y toda una cuestión que otro día lo podemos tocar, pero digamos, también hubo juicio a aquellos que se levantaron en armas. Profe, gracias por el tiempo, me encantó escucharlo.